لغوي، طريقك إلى عالم اللغات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معنا النهاردة سينيور كارلوس، معلم لغة إسبانية، بالإضافة إلى كونه متحدث أصلي باللغة الإسبانية من مالاغا. هيكون معنا النهاردة عشان نجاوب على بعض الأسئلة اللي ليها علاقة بتعلم اللغة. Bienvenido, señor. Muchas gracias. Un placer estar aquí. Y a nosotros también. La primera pregunta, queremos aprender el español, es que, ¿cómo? Vale, esa es muy buena pregunta. Pero antes de preguntarse cómo aprendo español, también es muy importante preguntarse ¿por qué quiero aprender español? ¿Cuál es mi objetivo para aprender español? ¿Qué pretendo conseguir aprendiendo español? Es decir, sabemos que aprender español como cualquier idioma no es una tarea sencilla, es una tarea que nos va a demandar tiempo, nos va a demandar esfuerzo, constancia, compromiso. Incluso nos puede demandar dinero si queremos comprar un curso, contratar un profesor, una academia. Entonces, al principio empezamos muy motivados con la ilusión de aprender un nuevo idioma, pero claro, pasan las semanas, pasan los meses y uno ve que no habla todavía el idioma, que es lo normal para la inmensa mayoría de personas. Es decir, después de 2 o 3 meses, pues eres capaz de decir algunas palabras, mantener una conversación muy, muy básica. Entonces, esto te puede desmotivar si no tienes claro cuál es tu objetivo. Porque hay gente que empieza a aprender un idioma, después de un par de meses ve que los resultados no es la fantasía que se había montado en su cabeza, que en 2 meses ya iba a estar hablando perfectamente español, se aburre y lo deja. Entonces, por eso es importante tener claro el objetivo, porque la motivación está muy bien, pero es algo efímero, algo que viene y va. Pero un objetivo claro nos va a ayudar a mantener la constancia y la disciplina en esos días en los que estamos cansados y no le vemos sentidos. Porque pasará. Habrá días como estos, es parte del proceso. Lo importante es continuar. Entonces, ¿por qué aprender español? Pues cada persona puede tener sus motivos. El más habitual es aprender español para mejorar tus condiciones laborales, para poder acceder a más ofertas de trabajo. Porque es verdad que en los últimos años el mercado hispanohablante se ha expandido mucho a nivel global. Otro motivo muy habitual suele ser que te gusta la cultura del país, te gusta la cultura, te gusta la música, la literatura, te gustan las series y películas, que es verdad que hay muchísimas series y películas muy buenas en los últimos años, pues es también muy buen motivo. Incluso en nuestro caso, concretamente en España y más específicamente en Andalucía, que tenemos este legado árabe tan rico como que yo creo que no hay en otra parte del mundo, pues también puede ser una buena motivación. Y luego otro motivo que suele haber también mucho es el motivo personal. Cuando tú empiezas a salir con una persona española, pues quieres relacionarte con con tu pareja en español, quieres conocer a sus amigos, a su familia, y lo normal es que tengas que hablar con ellos en español. Entonces, tenemos motivos muy diferentes y todos son perfectamente válidos. Lo importante es tenerlo claro. Entonces, ¿cómo aprender español? Es decir, respondida a esta pregunta, ¿cómo aprendemos español? Vale, actualmente gracias a Internet es decir, se han ampliado mucho las formas de aprender español. Hasta hace unos 15, 20 años, pues la forma habitual era con un libro, con un manual, con una academia. Si tenías suerte de que hubiera una academia del idioma que tú querías aprender cerca de ti, en tu ciudad, o con un profesor particular igual, si tenías la suerte de tener un profesor cerca de ti. Ahora ya con Internet ya esa frontera, esa barrera ha desaparecido. Es decir, tenemos acceso a un montón de recursos. Es decir, en YouTube ya hay muchos recursos gratuitos. Hay muchos profesores en plataformas, en sus propias páginas web, como es mi caso. Hay incluso intercambios de idiomas
virtuales, también hay muchas plataformas, que es muy buena forma de aprender. Entonces, ¿cómo aprender? Es decir, aquí surgen, por lo que yo he visto en mis años de experiencia, dos extremos opuestos. Por ejemplo, gente, es decir, yo he conocido aquí en Málaga, donde yo vivo, personas extranjeras que vinieron aquí a vivir y aprendieron español hablándolo en la calle, de forma natural. Es una forma un poquito más compleja de aprender, pero es verdad que es efectiva porque estas personas acaban aprendiendo español y hablan español perfectamente. Y luego, por otro lado, está el otro extremo, que es gente que se dedica únicamente a estudiar de forma teórica la gramática. Estudia gramática, normas, pero nunca habla. Entonces, si a mí me obligas a elegir uno de estos dos extremos, me quedaré con la gente que se va a vivir a una ciudad y aprende el idioma hablándolo, a las bravas. Es verdad que estas personas, aunque hablan con fluidez el idioma, cometen errores constantemente. Entonces, ¿qué es lo ideal? Lo ideal es aprender estudiando la teoría y al mismo tiempo practicando esta teoría. Eso es lo ideal. Este proceso lo viví yo mismo cuando hace varios años estuve viviendo un tiempo en Reino Unido. Entonces mi trabajo era en inglés, todas mis relaciones sociales eran en inglés y además estudiaba inglés de forma teórica. Entonces esto hizo que mi inglés creciera como la espuma, creciera de forma exponencial. Es lo mejor, una combinación de estudio teórico y de hablarlo de forma práctica. ¿Y qué son las maneras malas de aprender el español? Por ejemplo, una manera mala, hay gente que dice que puede aprender un idioma solo escuchando la radio, escuchando podcasts o viendo películas. A ver, quizá alguna mente privilegiada tenga la capacidad de eso, de simplemente escuchándolo, ser capaz de descifrar el idioma, la gramática. Es decir, la mayoría de la gente no tiene esa capacidad. Yo, de hecho, me considero una persona con una inteligencia muy normal. Entonces, considero que todo el mundo necesita unos pasos, que no es solamente viendo películas solamente no puede, ni escuchando podcasts. Otra forma muy mala, que esto es un autoengaño, que yo creo que esto conocemos todo, es la aplicación Duolingo. A ver, hay gente que dice que Duolingo es el demonio para aprender idiomas. Yo no creo que sea el demonio, es simplemente que tú no puedes aprender un idioma desde cero solamente con Duolingo. Duolingo es una herramienta que está muy bien como complemento a tu aprendizaje para practicar un poquito cada día, pero es insuficiente, insisto, para la mayoría de gente. Seguro que hay un cerebro privilegiado que con Duolingo solamente habla el idioma sin problema, pero la inmensa mayoría de gente no. Aquí en Entonces, Egipto, muchas personas estudian español, ujú, pero como algo esforzado a ellos, sí, porque los no han obligan. elegido la facultad y el departamento. Por eso no hay motivación a aprender la lengua, sino que aprender la lengua es algo no favorecido a ellos. Ujú. ¿Cómo verán estas personas salir de esta situación? Vale, entiendo que cuando me dices que cómo pueden salir de esta situación, no es abandonar el estudio del español, sino es Sí, encontrar una motivación para aprender español, aunque sea algo obligatorio para ellos. sí, Vale, a ver, es verdad que buscar la motivación para aprender un idioma que no te interesa aprender, que es algo impuesto por una institución, la universidad en este caso, no es fácil. Pero bueno, si estás obligado, una buena forma puede ser la música. ¿Verdad que la música como tal es un idioma universal? A todos nos gusta la música, a todos nos emociona una canción, incluso en otro idioma, aunque no entendamos lo que dice el cantante. Entonces, el ser capaz de entender las canciones en español para una persona a la que están obligando a estudiar español, pues puede ser una buena motivación. O ser capaz de leer literatura en español, que hay autores españoles muy buenos, con libros muy buenos. O ser capaz de ver una serie en español y entenderla. Incluso
yo creo que estas personas, si hacen un esfuerzo porque me imagino que estas personas estudiarán lo mínimo posible para aprobar unos exámenes y salir del paso. Si estas personas hicieran un pequeño esfuerzo por no limitarse solamente a estudiar la gramática que le piden en un examen, sino intentar hablar ese español que están aprendiendo, yo creo que eso les daría una motivación muy grande, porque la sensación que tenemos cuando somos capaces de hablar otro idioma por primera vez es enorme, es un subidón, es decir, incluso mejora tu autoestima. Yo recuerdo la primera vez he leído un libro en español, Ujú. la novela de Marquís, Sí, que Gabriel García Márquez. sí, que se llama El coronel no tiene que leer escriba, aunque la novela es muy aburrida, Sí, pero fue algo que extraordinario para mí, algo estupendo, algo muy divertido. sí. Y la segunda vez con la novela de Juan José Mías, Ujú, Solo Homo, fue algo fuera del mundo para mí, ujú, especialmente ya que esa novela fue el proyecto ujú. de mi graduación. Fue una experimentación grave Sí, y por eso, sí, hacer algo que amas con la lengua, que puedes que no exacto. la amas, podrá Esa, ser una solución grande. sí. Mira, has tocado una clave fundamental. Trabajar con lo que amas. Además que lo has matizado muy bien. Incluso aunque el español es algo que no te gusta. Pues si estás obligado, busca lo que te apasiona en español. Es decir, yo de hecho, lo primero que hago con los estudiantes nuevos es preguntarle por sus aficiones, sus gustos, para trabajar sobre eso. Es decir, si tengo que buscar textos con los que trabajar, me da lo mismo buscar un texto sobre geopolítica o buscar un texto sobre el tema que le gusta al estudiante. Está claro que si trabajamos sobre algo que le gusta, ya tiene una motivación implícita, más allá del español. Sí, mi sociedad, mis amigos, Ujú. hay personas que solo les gusta saber sobre el árabe, Sí. la religión Ujú. y cosas así. Pero cuando han usado esta manera que leer en lo que aman en una lengua que no la aman, Ujú. aman los dos. Ahora, Es que te da una nueva perspectiva sobre algo que tú ya conoces y amas. sí, para mí, cuando leí el Corán para la primera vez en español, Ujú. fue una magia para mí. Sí. Algo relacionado con la gramática. En el Corán, cuando se habla sobre el día del juicio, Ujú. el día final, se habla en el pasado, porque para el Dios es algo terminado y algo que ya lo sabe. Ujú. Sí. Pero cuando léelo en el español, fue en el futuro. Eso, para mí como un musulmán, Ujú. fue algo que me hizo saber más y tener otra perspectiva de Eso lo es. que ha sabido. Sí, incluso puede ser muy interesante leer autores españoles, Sí, y es decir, no solamente una traducción al español, sino autores españoles que hacen reflexiones sobre la cultura árabe, sobre la cultura musulmana, la repercusión que tuvo aquí en España hace tantos años, el concepto de reconquista, que hay muchos autores que dicen, el término reconquista no es correcto, porque reconquista es conquistar algo que era tuyo y no era nuestro antes. Quien estaba aquí antes en la península no eran españoles todavía, eran civilizaciones anteriores, ¿no? Como los visigodos y eso. Entonces, eso también puede ser muy interesante para vosotros, tener esa perspectiva desde fuera, una perspectiva nueva. sí, especialmente que la traducción no es perfecta.
No, por supuesto. No, no hay traducción perfecta. No hay traducción 100%. No, con estos textos tan antiguos no es Sí, posible. sí. Y por eso leer algo español de origen Ujú. es algo que ya es diferente, es Mm. importante. Pero hay un problema que ocurre de Sí. esta manera, que es ellos van a leer algo complicado, algo de C2, Ujú. cuando no están A1. Es que eso es otra cosa. Tenemos que buscar lecturas adaptadas a nuestro nivel. Es decir, tú no puedes a los 2 meses de empezar a estudiar español intentar leer El Quijote de Cervantes. Ni En 4 años. realidad, Ni es cuatro decir, años de vida. 4 años. No, no, no es una lectura fácil ni para los nativos. Pero es decir, cuando tu nivel todavía es un A1, A2, que a mí realmente no me gusta hablar de niveles, es decir, a nivel A, porque es algo muy académico de la Real Academia de la Lengua Española, que entiendo que para los exámenes y los certificados es necesario. Pero a mí no me gusta, porque a mí me gusta más centrarme en ese español práctico con el que tú vas a vivir en la calle. Pero bueno, lo que quiero decir es que hay lecturas adaptadas para estudiantes de todos los niveles, incluso para ese estudiante que está teniendo una primera toma de contacto con el español, que son historias muy sencillas, muy cortas, que esto es importante, muy cortas, para poder generar ese pico de dopamina que sentimos cuando terminamos una tarea, aunque sea leer un libro de 7 páginas. Puede ser, oye, lo he terminado. Son 7 páginas, pero lo he terminado. Y te da un chute de motivación. Dice, "Ay, pues mira, lo estoy haciendo bien". Entonces, un error muy común que dices, ¿cómo no hay que aprender español? Un error que tiene la gente es plantear metas que no son realistas. Es decir, hay gente que dice, venga, yo creo que en 6 meses ya estoy hablando español. No suele ser realista. Es decir, tal vez si tú durante esos 6 meses puedes permitirte no trabajar, incluso puedes permitirte ir a vivir a España o a algún país de Latinoamérica, estar todo el día hablando con gente, apuntado con un profesor en una academia y dedicando todo tu tiempo durante esos 6 meses, tiempo y dinero, tal vez sea posible. Pero creo que es la situación de muy poca gente, por no decir de nadie. Entonces hay que ser realistas con Hay nuestros personas objetivos. que sienten frustrados que no han dominado la lengua en una semana. A ver, es que hay gente que piensa que les gustaría, no sé si has visto la película de Matrix, Sí, cuando le conectan el ordenador a la cabeza con un cable y venga, y te descargo artes marciales y conocimiento. sí. Hay gente que, no sé, tal vez algún día en el futuro eso sea posible, pero de momento no. Hay Entonces, libros que se venden en Egipto aquí que se llama Aprende español en una semana. a ver, es que esto es un debate que también yo he tenido a veces. Tú puedes hablar español en una semana, pero puedes hablar español de decir, hola, buenos días, me llamo Carlos, soy de Málaga, me gustan los perros, ayer fui a la playa. A ver, técnicamente eso es hablar español, pero estás teniendo la conversación de un niño de 5 años. Entonces deberían ser más realistas y decir, habla español como un niño de 5 años en una semana. Es que si vamos a lo técnico, decir, hola, ¿cómo estás? Me llamo Carlos, eso es hablar español. Es decir, solo sabes decir una frase de español, pero estás hablando español. Es decir, no es realista. Hay que ser realista y tener ¿Qué paciencia. efecto tienen los profesores en nuestro camino en aprender la lengua?
Ujú, exacto. Es decir, en la actualidad hay academias online, plataformas como Italki, Preply, donde encontrar profesores. Hay muchos profesores como yo que tienen su propio negocio con su propia página web. Es decir, hay muchas opciones. Es decir, tienes para elegir. Es decir, puedes buscar un profesor que se adapte a tu perfil, a tus necesidades. ¿Cómo podemos saber lo malo y lo bueno de los profesores? Ya que hay personas inadecuadas, Sí. personas que no saben cómo se enseña una lengua, personas con tanta originalidad. Ujú, ¿Cómo podemos saber si esta persona es la opción correcta para mí? ujú. Vale, mira, el primer filtro es esta primera impresión que tenemos de este posible profesor en sus redes sociales, en su página web. Incluso si tiene un perfil, una página web, se puede ver si tiene opiniones en Google. Puedes ver opiniones de otros estudiantes. Entonces, bueno, te da una idea. Al final es buscar, ver qué profesor tú sientes que conecta más contigo y probar. Al final esto es un poco como buscar pareja. Es decir, tú conoces a una persona, al principio te puede parecer fantástica, la conoces y dices, oye, pues sí, la primera impresión que tenía de esta persona es correcta y quiero continuar con esta persona. O decir, después, por ejemplo, después de 2 o 3 clases, mira, la impresión que yo tenía de este profesor no es la que yo esperaba. No estamos conectando, no me ofrece lo que yo necesito. O yo mismo como profesor puedo ser quien tenga esa sensación. Yo, no es lo habitual, pero a veces le tengo que decir a algún estudiante, mira, yo no te puedo ayudar a aprender español. No soy el profesor que necesitas. No soy lo que buscas. Y siempre digo, mira, por tu perfil yo te puedo recomendar profesores que yo conozco con los que yo creo que puedes trabajar bien. Entonces, siempre es primero esa primera, conoce a ese profesor por sus redes sociales, por su página web, opiniones que tenga en su página web o en Google, pues ya te puede dar una idea. Y luego probar. Al final, hasta que no pruebas, no puedes estar seguro. Pero bueno, lo bueno es que hay mucha oferta y si el primer profesor no te convence, seguro que el siguiente te va a ir mejor. Como ciudadano en Málaga, Ujú. ¿cómo ves la celebración árabe en tu vida diaria? ¿Cómo ves esta época de historia Sí. de los ojos de una persona española que vive en este siglo? Ujú. ¿Cómo? Vale. Mira, es verdad que aquí en España y especialmente en Andalucía, sí hay bastante comunidad musulmana. Yo la veo bastante. Es verdad que es una lástima que por lo menos la impresión que yo tengo es que hay buena convivencia, pero no siento que haya una relación más directa, que no hay más contacto entre malagueños, sí, españoles que vivimos aquí y esta comunidad musulmana. Es decir, hay respeto, hay armonía. A veces, tristemente, hay gente que falta, es decir, que tiene una falta de respeto por esta gente, pero por norma general la convivencia es buena. Pues es verdad que yo a veces sí echo en falta un poquito el poder mezclarnos un poquito más. Quizá haría falta un espacio común en el espacio público, algún tipo de actividad o evento para dar pie, ¿no?, a esta convivencia un poquito más estrecha. Yo he aprendido que
Las habilidades personales son tan importantes como dominar la lengua, Ujú, ya que hay muchas culturas dentro de Egipto en sí misma y hay muchos corrientes de pensamiento político, religioso, sean liberales, ujú. eh, personas con tendencia religiosa, Sí, claro. más de otros, hasta que hay éticos Ujú, en Egipto, pero lo común es que hay falta de comunicación. ¿Cómo ujú, podemos usar la lengua como una manera, como una herramienta, o mejor dicho, el dominio y el aprendizaje de la lengua ujú, como una herramienta para aprender la comunicación? ujú. ¿Cómo podemos hacer eso? Vale, mira, es verdad que si tú hablas la misma lengua, ahí ya tienes un primer puente para conectar. Es verdad que luego, como te decía antes, vamos, aquí hay mucha gente extranjera, no solamente musulmanes, sino de otros países asiáticos, del norte de Europa, que hablan español, pero y la convivencia es buena, pero no termina de haber esa mezcla. Entonces, supongo que eso quizá puede ser porque falta, como decía antes, algún tipo de espacio común en el que todos puedan ir y convivir un poquito. Es decir, más allá del idioma, porque es verdad que hay gente que hablando español falta esta conexión personal, que al final es verdad que muchas veces suelen crearse en el extranjero comunidades de personas de distintas nacionalidades. Para mí, señor, yo he terminado mis preguntas. Ujú. Si quieres decir una cosa, dejarnos un consejo, será algo bueno de ti. Ujú. Vale, pues mira, yo en mi caso animaría a todas las personas que están escuchando este podcast a que aprendan español, porque aquí en Andalucía, no en España, solamente en Andalucía, tiene mucho que ver. Tenemos aquí un legado arquitectónico eh, árabe y musulmán impresionante. Por ejemplo, aquí todo el mundo conoce la Alhambra de Granada. Espectacular, maravillosa. Eso sí, en la actualidad va tanta gente a verla que hay que reservar tickets para verla con varios meses de antelación. Que reservar con 2 o 3 meses de antelación. Pues un buen motivo para visitar España, más específicamente Andalucía, es los monumentos musulmanes que hay aquí, como puede ser que todo el mundo conoce la Alhambra de Granada, que es una maravilla visitarla por dentro y verla desde fuera. Eso sí, quien quiera ver la Alhambra, que compre su ticket con varios meses de antelación, porque la cola es larga, tiene lista de espera. ¿Vale? Luego también tenemos en Córdoba la mezquita, que de hecho hace varios meses, no sé si lo viste en las noticias, hubo un incendio en una parte de la mezquita. Claro, por suerte fue una cosa, se controló rápido y fue un daño menor. Luego también pues tenemos la Giralda de Sevilla, el Palacio Real de Sevilla y aquí en Málaga pues tenemos la Alcazaba y el Castillo de Gibralfaro. Además, es muy gracioso porque está justo al pie de la Alcazaba, está el antiguo teatro romano. Sí, hay una convivencia de distintas culturas. Culturas, sí. Sí, de hecho, aquí en Málaga es terrible porque cada vez que excavan para hacer una obra, por ejemplo, recientemente han estado excavando para obras del metro, que están construyendo metro en Málaga. Pues estuvieron paradas muchos meses porque encontraron restos de unos baños árabes. En otra ocasión apareció una medina. Entonces, es que aquí, escabes donde escabes,
hay restos. Sí, Así es que el legado árabe, musulmán, es que lo tenemos en la tierra literalmente. Solo por eso yo creo que merece la pena visitar España. yo quiero visitar a España, Ujú. pero necesito ahorrar dinero para hacer eso. Sí. Sí. Y, pero para mí Ujú. es un sueño. Sí. ¿Qué parte de España te gustaría visitar? ¿Hay alguna parte? Toda la tierra España, Toda. española. Hacer un Toda. tour por toda España. Sí, pero especialmente Andalucía. Es verdad que Eh, Andalucía atrae a gente de todas partes del mundo, independientemente de la nación y de su cultura y de su religión. sí. Para mí, eh, ya no tengo preguntas, pero si puedes hacer como un resumen Sí, de lo que hemos dicho, será maravilloso. venga, vamos allá. Vamos a sintetizar un poquito todo lo que hemos estado hablando este rato. Lo primero que necesitas para hablar español es un objetivo claro. Eso te va a permitir continuar en los días malos, porque recordemos, es un proceso lento, es un proceso continuo, de mejora continua. Entonces, es importante saber por qué quieres aprender español, tener un objetivo bien definido. En segundo lugar, es buscar tu manera de aprender español. Es decir, como hemos dicho, es una maravilla en la actualidad la cantidad de recursos que ofrece Internet, tanto de contenido audiovisual, vídeos en YouTube, podcasts, escuchar la radio y tener acceso a academias y profesores online, que de hecho a mí me fascina porque yo trabajo, tengo mucho trato con otros profesores de español que trabajan online y es increíble el nivel de especialización que estamos alcanzando. Es decir, hay profesores especializados en cosas muy específicas o en perfiles de estudiantes muy específicos. Entonces, haciendo un poquito de investigación en la red, cualquier persona va a poder encontrar a un buen profesor que le pueda ayudar. Y luego no caer en la trampa de falsas promesas o pensar que con una aplicación como Duolingo solamente podemos aprender. Hemos dicho que es un complemento, que está bastante bien como complemento, pero no es el camino. Y por supuesto, combinar estudio teórico con práctica, con todo lo que aprendes, intentar ponerlo en práctica, hablando desde el primer momento. Si en la ciudad en la que tú vives no tienes ocasión de hablar con gente que habla español, puedes intentar ir a intercambios de idiomas, que en la actualidad muchísimas ciudades organizan intercambios de idiomas, que además es una forma excelente de conocer gente y de hacer amigos. Si en tu ciudad no organizan intercambios de idiomas, no es problema. Hay plataformas online para hacer intercambios de idiomas. Entonces ahí podemos practicar nuestro español. Está muy bien porque practicamos, pero tiene la limitación respecto a un profesor que una persona con la que tú haces un intercambio de idioma no te va a corregir y no te va a ayudar a aprender. Pero es muy buena forma de practicar y de conocer gente. Y ya está. Paciencia, objetivos claros y disfrutar del proceso. Trabajar con materiales que nos gusten. Eso nos va a ayudar a mantener la motivación activa. Y por supuesto, quien tenga ocasión, que venga a España, ya sea para visitar, para pasar un tiempo o para mudarse un tiempo indefinido, que eso es lo ideal para aprender el idioma. Gracias a Sí. usted, al tiempo Ujú. que pasaste con Gracias a nosotros aquí. vosotros. Para mí ha sido un placer estar aquí charlando con vosotros. Gracias, señor. Debo decir que si quieres Ujú. aprender español, puedes conectar con señor Carlos Joaquín por el enlace bajo del vídeo y espero que eso será una manera que te va a mejorar rápidamente, inshallah, si Dios quiere. Sí,
Sí, Y- me pueden encontrar en internet, en mis redes sociales y en mi página web, no como Carlos Joaquín de la Vega, sino como Marvel at Spanish. Marvel at Spanish. Marvel, ¿no? At Spanish. Que traducido al español es algo así como maravillado por el español o muy bueno en español. Esta segunda traducción me la enseñaron unos estudiantes ingleses. Entonces, Será como, algo sí, fascinante. Sí, exacto. Yo quiero que mis estudiantes se maravillen aprendiendo español, que disfruten. La verdad es que normalmente conectamos muy bien y nos lo pasamos muy bien. Me, me gusta que disfruten del proceso. Entonces, Marvel at Spanish es el nombre de mi página web, es mi nombre en YouTube y en Instagram. Y el link, bueno, en LinkedIn estoy como con mi nombre, como Carlos Joaquín. Carlos Joaquín. Sí. Entonces, ahí estoy. Quien quiera contactarme, estaré encantado de recibirlo. Gracias. Adiós. Gracias a vosotros.